¿Cómo actuamos ante el caos? Queremos saber un poco de primeros auxilios, justamente. Juan, contanos. Fundamental para la vida, fundamental, porque con una práctica de pocos minutos también muchas veces podemos salvar vidas y por eso es importante muchas veces conocer estos conceptos que vamos a repasar ahora y también avanzar en distintos cursos que hay de primeros auxilios, de reanimación cardiopulmonar, que también son gratuitos, que son tan importantes, ¿no?, para poder aprenderlos e insisto, para que en pocos minutos también tengamos la posibilidad de poder salvar la vida a una persona. Pero vamos a conocer un poco más y vamos a tener un poco más de data sobre lo que tenemos que hacer, estas dudas que nos surgen siempre y que son importantes dentro de este programa de primeros auxilios. Estamos con Cristian Botari, el director del CIES. Cristian, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Un buen día a toda la audiencia. Bueno, importante esto, ¿no? Vamos a repasar algunos conceptos, pero siempre es importantísimo conocer algunos detalles, algunos conceptos básicos que nos sirven también, ¿no?, para toda la vida. Sí, por supuesto. Aparte, sobre todo, que la primera práctica, a veces la primera intervención le puede salvar la vida a una persona. Vamos con la primera pregunta. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿qué hago si alguien se desmaya? ¿No? Es la primera pregunta frecuente también que vemos y que es algo muy común. Perfecto, mira, si alguien se desmaya, yo lo primero que tengo que, o nosotros como comúnmente lo llamamos en medicina, hace un síncope, hace alguna pérdida de conocimiento, lo primero que tengo que saber es en qué lugar me encuentro para saber si es una escena segura. Digamos, porque esa persona puede haber recibido un choque eléctrico o puede, digamos, depende del lugar donde yo me encuentre, ver si la escena es segura para que yo pueda actuar. Segundo punto es si nosotros acercarnos a ese paciente y hacer una estimulación táctil, o sea, comprimir sus hombros y hablarle en los dos oídos, táctil y auditiva. Señor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Y ahí tengo que ver si tiene respuesta. Por supuesto, si el paciente sigue inconsciente, no tengo respuesta, que puede ser una de las posibilidades, porque creo que esta es la pregunta más compleja, sin duda. Ese paciente puede estar en un paro cardíaco o puede tener algún episodio que puede llegar a ser una ACV, una hipoglicemia, algo que a nosotros nos pueda hacer perderle conocimiento. Entonces, lo tercero que tengo que hacer es ahí activar el sistema de emergencia. Activo el sistema de emergencia y tengo que visualizar si el paciente está respirando. Veo si respira, miro el tórax de esa persona y miro si levanta el pecho con cada respiración. En caso de que esa persona no esté respirando, tengo que iniciar las medidas de RCP y en caso de que esa persona siga inconsciente y esté respirando, lo tengo que poner o posicionar, lo que nosotros llamamos posición lateral de seguridad. O sea, ponerlo de costado, como comúnmente decíamos, para evitar alguna situación de emergencia que se puede presentar, que puede ser una broncoaspiración, por ejemplo. Excelente, buenísimo, buenísimo, muy claro y muy completo. La segunda pregunta, ¿cómo actuar ante una convulsión ahora? Bien, perfecto. Bueno, la convulsión, viste que es un evento que a la mayoría de las personas los pone muy nerviosos, porque la verdad que es una situación, nosotros ver que una persona esté con contracciones de todo su cuerpo, de todos sus músculos, realmente es porque lo que hace una convulsión, nuestro cuerpo produce contracciones y relajaciones, se contrae y se relaja. Eso es lo que llamamos a convulsiones nosotros tónico-clónicas. Mantener la tranquilidad. Habitualmente el 90% o 95% de las convulsiones en un periodo corto de tiempo ceden. Y lo que tengo que hacer es sostenerle la cabeza, arrimarme, quedarme con esa persona, sostenerle la cabeza para que no se golpee. Digamos, y un poco sacar el mito de que esa persona por ahí que está haciendo una convulsión puede tragarse la lengua, puede ahogarse, ¿viste? Nunca debo meterle nada en la boca, tratar de tomar la lengua con mis manos para que no se ahogue, porque eso puede traer consecuencias a la persona que está sufriendo el episodio. En ambos casos, digamos, con el primero con el desmayo y la convulsión, muchas veces cometemos, no sé si el error, pero por ahí en la desesperación de querer parar con la convulsión o rápidamente despertarlo. Mantener la calma, dijiste recién. Sí, totalmente, mantener la calma porque es un episodio que va a ceder espontáneamente, ¿sí? Y hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Qué hago? La siguiente pregunta, si alguien se atraganta y no puede respirar. Bien, bueno, esta es una situación de emergencia real, digamos, si nosotros tenemos una obstrucción completa de la vía aérea, donde estamos comiendo y de golpe tenemos una obstrucción, no nos entra y nos sale el aire, digamos, realmente es una emergencia. Ahí debo aplicar la maniobra de Heimlich. Si tenemos una obstrucción completa,
aplicar la maniobra de Henry. Recordamos básicamente, ¿no? Pero posicionarnos detrás de la persona, aumentar la base de sustentación de nuestros pies, doblarla, cerrar el puño de nuestra mano con el pulgar hacia adelante, ¿sí? Colocar las dos manos rodear al paciente, colocar las dos manos en la región por encima del ombligo, en la región donde todos llamamos, se conoce comúnmente como la boca del estómago, y presionar muy pero muy fuerte, en forma de J invertida hacia arriba y hacia nosotros y hacia atrás. Clarísimo. La siguiente pregunta, ¿cómo saber si una herida necesita puntos o se puede curar en casa? Bien, bueno, eso creo que es una determinación médica, va a depender de dónde sea la herida, de qué características tenga el paciente. Lo que sí debo hacer con una herida es tratar de evitar el sangrado. Por supuesto que hay cortes muy chiquitos y a veces tenemos diferentes tipos, lo que trabajamos en guardia de emergencia, de diferentes tipos de sutura. Puede ser una sutura un poco más, de acuerdo si solamente hay un corte de la piel o si hay una herida que es más profunda, que requiere una sutura por plano, como se tiene que hacer una sutura de la parte muscular. Pero sí, yo diría que eso es una determinación que va a tomar el médico. Lo que nosotros tenemos que hacer como comunidad es tratar de cohibir el sangrado, ¿sí? Y hacer el traslado para que esa persona sea evaluada. Perfecto. Otro de los más frecuentes también, y la próxima pregunta que nos pasa muchas veces en casa, ¿qué hacer si me quemo cocinando? Perfecto, agua. Agua. Siempre que tengo una quemadura, lo mejor que me puede pasar es un lavado continuo. Digo, un amigo que el jefe de quemados es Clemente Álvarez, dice: lo mejor para la quemadura es el agua. Inicialmente nosotros tenemos que hacer el lavado. Por supuesto, lo que me puede llegar a pasar es que yo tengo una quemadura un poco más grande, donde se comprometa quizás a veces la ropa, si tengo algo de nylon, y no tratar de hacer el tironeo porque me puedo llevar el tejido. Eso sí se saca, pero sí mojarlo, poner mucha agua para que eso desplace. Después, nunca colocar pasta dental o colocar cosas que mitos también eso, ¿no? son muchos mitos, y que por eso nos puede traer aparejado algún otro tipo de complicaciones. La siguiente pregunta, ¿se puede tomar un analgésico en ayunas? Te diría que sí. Bien. Yo diría que es una práctica que por ahí lo hacemos todos. Los analgésicos, hay analgésicos que son que tienen mayor capacidad de por ahí poder producir inflamación gástrica o gastritis, sí, pero nosotros tenemos analgésicos que son muy nobles, como el paracetamol, que tienen efectos indeseables, sí, a nivel gástrico, que son muy escasos, y por ahí lo que no está recomendado, por supuesto, la toma única no va a cambiar por ahí el panorama, pero sí es el tratamiento continuo, automedicarnos de manera continua sin hacer la consulta médica. Bien, nosotros viste que somos de automedicarnos mucho, los argentinos, digo, en cuanto por ejemplo un dolor de cabeza, siempre es recomendable un paracetamol o un ibuprofeno, ¿no? En esto que muchas veces contamos. Mira, quizás es para el dolor de cabeza, para una cefalea, tiene más potencia analgésica un ibuprofeno que un paracetamol, digamos, depende, o un diclofenac. Hay diferentes tipos de analgésicos con diferente potencia, tanto lo que uno los mide sería por el grado de analgesia que produce, por el grado de antitérmicos, porque también actúan como antitérmicos, y también la capacidad de desinflamar o el grado de antiinflamatorio que tienen. Vamos a la siguiente pregunta, y la pregunta sería: ¿cómo saber si una torcedura es esguince o es fractura? Qué difícil en realidad, porque si vos tenés a veces un esguince o una fractura, se pueden comportar de la misma manera clínicamente cuando uno los visualiza, porque cómo se va a manifestar con el edema o la hinchazón a nivel de si tengo algo en el tobillo, en la pierna o en la muñeca, vamos a tener esa parte o esa zona hinchada con dolor. Entonces a veces sí, es muy probable que si yo tengo una fractura me va a costar, si tengo algo a nivel de miembros inferiores, quizás apoyar el pie, pero quizás no, si esa fractura que tengo es una fractura lineal. Entonces, sí, si esto por ahí continúan las molestias o lo que sea, es inmovilizar ese miembro y hacer una consulta, porque a veces nosotros también los médicos necesitamos una radiografía o un método de imágenes como para poder determinar si es una fractura. La próxima pregunta, que un poco también lo que hablábamos antes, ¿qué hacer si una persona se corta y sangra mucho, doctor? Bien, perfecto. Eso
el sangrado masivo, viste, hoy ha cambiado, viste que nosotros siempre damos las clases a la comunidad de reanimación cardiopulmonar, que es nuestro... pero hoy estamos con el blood control, que es el control de hemorragia. Es muy, pero muy importante. Se cree que en el mundo mueren muchas personas por sangrado activo que se producen. Entonces, es cohibir el sangrado. Lo primero que tengo que hacer yo es tratar de cohibir el sangrado. De acuerdo a donde se encuentre el sangrado, lo primero que voy a hacer es la compresión. Con gasa, recordad que cuando nosotros tenemos un sangrado, colocamos un trapo, una gasa, lo que sea arriba para comprimir, ese trapo es el último que sale, el último que se saca. ¿Sí? Esa es muy importante. Y lo que hoy estamos, que volvió con un auge muy importante y salva vidas, es la colocación del torniquete. O sea, el torniquete, un sangrado activo en miembro inferior, es colocación del torniquete. Estamos hablando no de un sangrado en napa, de que nos hagan unas gotitas de sangre. Sí, si tenemos un sangrado importante, la colocación del torniquete nos puede salvar la vida. Perfecto, excelente. La siguiente pregunta también, esta es muy interesante. ¿Qué pasa, o cuándo, mejor dicho, se puede, y cuándo no también, mover a alguien después de un accidente? Bien, un poco nosotros siempre cuando teníamos un accidente de tránsito, antes hablábamos de la inmovilización. Ese término cambió, ya hace un par de años, ¿sí? No hablamos más de inmovilización. Hoy hablamos de restricción espinal. Entonces esos cambios, que si bien son un cambio un poco nada más que en la semántica, pero también implican un cambio en la atención. Digo que luego de un accidente, digamos, eso de nuestro miedo a que ese paciente podamos hacerle daño si nosotros lo movilizamos después de un accidente, eso ha tenido un cambio fundamental. Se vio que no es tan así. Entonces, si nosotros tenemos una persona que sufrió un accidente de tránsito y estamos en un lugar riesgoso, sí, tenemos que hacerla, tenemos que poder moverlo, tenemos que poder retirarlo, y también tenemos que evaluar las características del accidente y cómo está la persona. Nosotros llegamos a esa persona: hola, estoy bien, no tuvo pérdida de conocimiento, ¿te duele algo? No me duele nada, le duele el tobillo, por así decirlo, tiene un traumatismo de rodilla. Esa persona la podemos movilizar, por supuesto que vamos a necesitar luego la asistencia del médico, del personal sanitario, para que intervenga y pueda definir la situación. Por último, doctor, ¿qué tiene que tener un botiquín en casa o, por ejemplo, también para llevarlo en el auto? Perfecto, mirá, gasas, vendas, poder, es ideal si podemos tener adentro del botiquín un par de guantes, ¿sí? Algún antiséptico general, ya sea Pervinox, clorexidina, alcohol. Y también, bueno, mira, nosotros estamos abogando ahora por la suma del torniquete domiciliario, porque, como te dije antes, puede ser algo que puede salvar la vida de alguien. Y sin duda, si nosotros estamos en nuestra casa, sí, en cuanto a la parte de medicamentos, tenemos medicamentos que son de venta libre, que también los podemos tener adentro de nuestro botín, que nos pueden por ahí disipar alguna situación que estemos viviendo, por supuesto que no sea una emergencia, pero algún cuadro febril, algún antitérmico, algún analgésico, algún antiemético, metoclopramida, como para poder hacer un tratamiento quizás inicial antes de la consulta médica. Doctor, muchísimas gracias, impecable. Muchas gracias a ustedes, adiós. El doctor Cristian Bottari, un crack total, también por estos conceptos que tenemos que aprender y que son tan necesarios para la rutina diaria, ¿no? Por eso teníamos varias preguntas para poder hacer, y el desarrollo, por supuesto, y la información es tan necesaria para tenerlos en cuenta, ¿no? De algo que nos puede pasar seguramente de manera rutinaria en casa y cómo tenemos que actuar. Seguramente para poder repasarlo en un ratito a través de las redes sociales, pero es interesante haber puntualizado en cada una de ellas para tener un poco más de información, ¿no? Sobre este tipo de casos, cómo actuar fundamentalmente en este tipo de situaciones.